Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera empezar por agradecer la generosidad del tribunal, de los magistrados que amablemente tuvieron la falta de criterio de invitarme a exponerles hoy sobre algunos temas tributarios. Esa fortuna seguramente no se me va a repetir, pero no, bromas aparte, de verdad quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí, no solo por el tema que nos convoca, que es bien interesante, sino porque para mí es una gran oportunidad venir en representación de Colombia y del capítulo de IFA a exponer en este evento tan importante, que quisiera aprovechar para felicitarlos. Creo que ha sido de primerísima categoría, creo que las exposiciones han sido todas muy buenas, así que haré mi mejor esfuerzo por no deshacer eso en la próxima hora. Nos convoca, y les mencionaba, un tema muy interesante que tiene que ver con la tributación internacional. En particular, quisiera dedicarle estos minutos a hablar sobre la construcción de un sistema tributario internacional y los retos que eso supone. Hablar de sistemas tributarios internacionales es un tema bien retador y bien interesante, porque desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista ya más práctico, esto tiene mucha tela de donde cortar. Y quizás la primera pregunta que uno se haría es: ¿qué supone o qué es un sistema tributario internacional? De modo que el objetivo de esta charla, si me permiten, va a ser hablar un poco sobre cómo se construye un sistema tributario internacional, cuáles son los riesgos y los inconvenientes que enfrentan los países al momento de construir un sistema tributario internacional y cuáles son los efectos que eso puede producir tanto para la administración de impuestos como para los contribuyentes, ¿sí? Y tal vez la hipótesis alrededor de esto es, o por lo menos la pregunta que yo quisiera dejar planteada, muy al estilo de nuestro querido Pablo, que esta mañana nos anunciaba que iba a dejar más dudas que respuestas, pues yo acojo y hago eco de lo mismo. Mi pregunta para ustedes es si realmente estamos listos para construir sistemas tributarios internacionales, por lo menos de la envergadura de lo que nuestras legislaciones sugieren o de lo que los organismos supranacionales también sugieren. Y en caso positivo, ¿cuál debería ser la velocidad y el ritmo al que deberíamos hacer eso? ¿Y cuál debería ser el método? Tal vez insisto entonces en que la primera pregunta debería ser: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema tributario internacional? Y hay dos posibles respuestas sobre las cuales la doctrina de alguna manera ha hablado. Una es que estamos hablando de un sistema integrado global, digamos, de reglas al cual adhieren los distintos países. La alternativa es pensar que no, estamos hablando de distintos sistemas, uno para cada país, que pueden o no conversar entre sí. La verdad yo me inclino a pensar que es lo segundo, y para el efecto, recuerdo cuando me fui a hacer mi maestría en tributación internacional porque quería aprender sobre sistemas tributarios internacionales, el primer chiste que hizo el primer profesor de la primera clase fue: tranquilos, el sistema tributario internacional no existe. Y el chiste fue graciosísimo hasta que me acordé lo que tuve que pagar por matrícula en dólares, pero bueno, muy rápidamente me di cuenta que realmente lo que hay detrás de eso es algo que es muy cierto, y es que en el contexto de las relaciones interestatales, la piedra angular siempre va a ser la soberanía. Y cuando estamos hablando de soberanía, estamos hablando de que siempre va a haber un rango de contención entre estados y un rango de autonomía en los estados y en sus políticas, y eso hace de plano y casi que por naturaleza muy difícil pensar que hay un sistema global internacional. Lo que hay seguramente, y lo más cercano a un sistema tributario internacional, al menos en mi opinión, y creo que no estoy solo en esto, es una suerte de consenso sobre algunas reglas básicas, algunos objetivos básicos, algunas reglas básicas y algunas herramientas que podemos llegar a utilizar para construir lo que cada país va a entender como su propio sistema tributario internacional. En ese orden de ideas surgen, digamos que para los distintos países, y me voy a volver 2 segundos, surgen para los distintos países muchos retos a la hora de emprender esa tarea de construir su régimen tributario internacional. De esas tareas, yo creo que por lo menos debería haber un consenso sobre cuáles son los objetivos, ¿sí? Y quizás los objetivos como más transversales son siempre contrarrestar la evasión fiscal y tratar de evitar la doble imposición, ¿sí? Por supuesto habrá más o habrá menos dependiendo de donde se mire, pero pensaría yo que esos son los dos más comunes y más transversales. Pero además de compartir esos objetivos, digamos, en el horizonte, también debería haber una suerte de consenso sobre cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para abordar esos dos problemas y en esencia construir esos ejes del sistema tributario de cada país. Y en esas herramientas es en donde yo creo vamos a ver mayores distorsiones. Y todo esto les prometo hacia el final de la charla lo vamos a ir aterrizando en casos concretos. Pero lo cierto es que
si estamos hablando del contexto internacional, por lo menos debería haber un lenguaje común. Y ese lenguaje común, a mi modo de ver, y lo he confirmado a raíz de las charlas que hemos visto en estos 2 días, debería ser el de la economía globalizada y digitalizada. ¿Sí? Siento que si por lo menos hacemos un poco de consenso y estamos de acuerdo en que estamos hablando siempre de ese tipo de economía, por lo menos vamos a poder descifrar cuáles son las herramientas con las cuales nos sentimos más o menos cómodos. Pero esos no son los únicos inconvenientes que vamos a encontrar. Yo creo que hay varios, pero me gustaría destacar 3 que a mí me han llamado poderosamente la atención. El primero de los problemas, siento yo, es el de la soberanía. Y lo abordo como un problema, y eso parecerá muy elemental para muchos de ustedes, pero yo creo que los distintos estados, cuando están hablando de la potestad tributaria, están hablando sin lugar a dudas de una de las manifestaciones más importantes, no solo de la democracia, sino de su soberanía o de su imperio estatal. Y eso lo que quiere decir cuando uno habla de soberanía, para los que no son abogados, es un término que nos gusta a nosotros, en realidad con lo que tiene que ver es con los límites. ¿Sí? Yo siempre he visto el tema de la soberanía no como un tema de todo lo que yo puedo hacer, sino hasta dónde puedo hacer lo que puedo hacer. Y eso de entrada, o naturalmente ya sugiere que lo que estoy ahí tratando de decir es que lo que yo puedo hacer siempre va a encontrar un límite que es con lo que el otro estado puede hacer. Y esto, ¿por qué es relevante? Porque ya el derecho internacional público es el contexto o el foro en el cual se dirimen las problemáticas entre soberanías o entre contenciones entre estados. De modo que uno preguntaría, o es la pregunta que yo me hago y la razón por la que llego a este primer problema es, si eso es cierto, uno pensaría que cualquier formulación de política fiscal internacional debería partir siempre en gran medida de los principios y reglas del derecho público internacional. Y yo les confieso que en el caso colombiano eso no lo he visto. ¿Sí? No sé cómo ocurre en los demás países, pero cuando uno va y explora las exposiciones de motivos y las razones que fundamentan una reforma tributaria, por lo menos en los campos internacionales, difícilmente se encuentran disertaciones o conversaciones inteligentes o ilustradas sobre cómo habla esa propuesta de reforma tributaria con el derecho público internacional. Esa falta, digamos, de rigor a mí me llama poderosamente la atención. Pero hay una segunda cuestión que me parece también muy importante. La segunda problemática que van a abordar los países en la construcción de sus sistemas tributarios es el tema de la política de gobierno versus la política de Estado. Y no les estoy contando con esto nada nuevo o nada que ustedes no hayan padecido ya, digamos que dolorosa y directamente. La construcción de cualquier reforma tributaria o cualquier política fiscal normalmente obedece a lo que la campaña está ofreciendo. Y las campañas políticas se mueven como cualquier otro mercado, es oferta y demanda. Luego la oferta va a ofrecer lo que la demanda necesita y la demanda se va a construir alrededor de lo que la oferta ofrece. En ese orden de ideas, uno pensaría que una política fiscal construida como política de Estado sería una política que prometa estabilidad, pero eso difícilmente vende. De modo que las políticas fiscales y las campañas electorales se construyen más bien alrededor de políticas de gobierno en donde yo le voy a ofrecer exenciones al que le sirven o menores tarifas al que le sirve o mayores impuestos a los ricos y lo que quiero es que las clases medias y bajas voten por mí. Y eso, que es bastante obvio y bastante natural y sería ingenuo de mi parte pensar que no va a ocurrir y no va a seguir ocurriendo, en realidad genera 3 problemas muy específicos que yo quisiera poner sobre la mesa. El primero es que cambia muy frecuentemente la ley. Con cada campaña política, con cada nuevo cambio presidencial y con cada cambio, digamos, de ministerios, va a haber la amenaza de un cambio en las normas tributarias, número 1. Número 2, si cada quien quiere dejar su legado, cada uno va a dejar un capítulo nuevo en ese estatuto tributario o en ese código tributario con lo que pensó que era relevante. Y tercero, en la medida que las políticas cambian mucho, pero van sumándose al inventario, lo que voy a tener yo es un riesgo cada vez más importante de que se pisen los zapatos los distintos capítulos de la tributación internacional. Entonces a alguien se le ocurrió que era muy buena idea tener un régimen de enajenaciones indirectas, pero al siguiente gobierno se le ocurre que es importantísimo tener un régimen holding y no se sentaron a discutir cómo hilar de forma articulada esos 2 capítulos. Entonces eso lo que termina generando, a mi modo de ver, es un riesgo muy importante de inseguridad jurídica, que quizás más allá de la evasión fiscal y más allá de la doble imposición, si ustedes me preguntan a mí y es una opinión muy personal, es el verdadero diablo del tema tributario. La inseguridad jurídica que tienen que afrontar los contribuyentes para mí es lo más doloroso del sistema tributario internacional. Pero les decía que había una tercera cuestión que me parece relevante y no es para nada menor, y son las presiones internacionales. Cada estado tiene que de alguna manera decidir si va o no a adherir a las
llamémoslas sugerencias de los organismos supranacionales. Y yo no pretendo hacer un juicio de valor, la verdad es que si uno se pone a mirar qué es lo que ha hecho la OCDE y el G20 alrededor de BEPS, alrededor de los pilares 1 y 2, alrededor de precios de transferencia, seguramente vamos a llegar todos al consenso de que eso todo es admirable, de que son ideas geniales, absolutamente originales, que tienen una buena orientación. Y yo no tengo ningún problema con eso. A mí lo que me preocupa, juzgando por la experiencia que he tenido, por ejemplo, en Colombia, es el afán que ha imprimido esas sugerencias para incorporar medidas en los estatutos tributarios para las cuales los países, siento yo, no están listos. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy al lugar, teniendo en cuenta nuestra última exposición. El concepto de beneficiarios finales en Colombia existe desde hace mucho tiempo y existe para varios efectos. Existe en el mundo financiero, existe en el mundo societario y existe en el mundo tributario, cada uno con sus distintos, digamos, renglones y sus distintos efectos dependiendo de dónde se le mire. Eso, digamos que no es una invención nueva. Lo que sí es relativamente nuevo es el registro de beneficiarios finales. Eso sí no existía en Colombia y a modo de anécdota les cuento algo muy curioso. Eso surge básicamente no por un interés de la administración de impuestos de tener identificados a todos los beneficiarios finales. Es decir, por supuesto tener esa información es mejor que no tenerla, pero el afán surge es por la necesidad de obtener la buena calificación que el Estado necesitaba desde el punto de vista de transparencia en la información, de control al lavado de activos y en general todo lo que Gafi dice que uno tiene que hacer para entrar al club. Y eso realmente durante mucho tiempo fue una papa caliente. Y aquí viene la anécdota. Cuando uno fuera digamos, de micrófonos, consulta esto con la DIAN, la verdad es que la respuesta es, hombre, esto era una papa caliente que nadie más quiso. Y la DIAN, la Administración de Impuestos Colombiana, literalmente dijo, mire, a mí ya me quieren bien poquito, si quieren yo lo hago. Y por eso es que esto terminó en la DIAN. Pero difícilmente es un tema que vaya a ir primero a generar implicaciones tributarias. Eventualmente, por supuesto, toda esta información va a generar, digamos, inputs o data relevante para la administración de impuestos, pero en realidad esto era algo que le interesaba a muchos otros organismos y realmente nadie quería esa papa caliente. Con todo y eso se generó el sistema, hoy en día lo va a administrar la DIAN, estamos en todo este proceso, pero yo el punto que quería hacer es el siguiente. Para algo tan, al parecer, pequeño, como simplemente reportar información, porque alrededor de eso no hay mayores tributos todavía, ¿sí? Sino simplemente revelar una información sobre beneficiarios finales, este último año en Colombia ha generado unos dolores de cabeza que yo no sospechaba. La cantidad de clientes que están preocupados por la información que hay que revelar, por la forma que tienen que revelarla, por la debida diligencia que tienen que surtir y demostrar que hicieron para mostrarle a la administración de impuestos que revelaron de verdad los beneficiarios finales y que si no pudieron revelarlos fue porque voltearon todas las piedras del desierto y no encontraron a nadie, ¿sí? Me parece a mí que no se compadece con lo que nos están pidiendo. De hecho, hay unos ejemplos muy particulares y es en el caso de estructuras que no tienen personería jurídica, como los fideicomisos o algo similar a los trusts, termina uno teniendo que reportar al beneficiario, al constituyente, al fiduciario, al fideicomitente, a un montón de gente que no necesariamente es beneficiario final. Y hay una regla similar incluso en las compañías, en donde si yo no fui capaz de identificar quién es el beneficiario final, tengo que reportar a la persona que tenga el mayor cargo directivo, que difícilmente es necesariamente un beneficiario final, pero con todo y eso es la información que va a recibir la DIAN y en países como Colombia y no sé si Panamá experimenta un poco lo mismo, lo que eso genera es, por un lado, un temor increíble del lado del contribuyente que ya está acostumbrado a recibir cartas, digamos, bastante persuasivas y antipáticas de la administración de impuestos, sin razón, pero es una práctica que se ha vuelto bastante común en Colombia y es recibir cartas de creo, Andrés, que usted puede tener una obligación tributaria pendiente en esto, por favor vaya y revise, ¿sí? O si no, vamos a iniciar acciones de cobro, ¿sí? Eso no es un acto administrativo, no es nada, pero es una práctica de casi que de disparar correos automáticos y masivos que llegan a los contribuyentes y eso, por supuesto, lo primero que genera es miedo. Y yo disputo mucho esa relación administrado-contribuyente con base en el MIA. Segundo, genera una carga adicional y si ustedes le preguntan a cualquier empresario o contribuyente en Colombia hoy, el inventario de obligaciones formales tributarias que hay en el país es excesivo. Una más lo que genera es una carga y además el miedo constante de que si cumplí mal, cumplía tarde o no cumplí como la administración esperaba que yo cumpliera, pues voy a tener que pagar unas sanciones bastante incómodas. Y esto, utilizo el ejemplo de los beneficiarios finales simplemente para contarles un ejemplo muy concreto, muy específico, al parecer medio inocuo,
de cómo simplemente querernos subir en el bus Gafi, ¿sí?, y en el bus OCDE nos implica a nosotros unas cargas para los contribuyentes que yo no necesariamente sé si necesitamos uno y estamos preparados para administrar y controlar. Perdón. De modo que las conclusiones preliminares hasta ahora, ¿sí?, son: yo pienso que a la hora de construir un sistema tributario internacional, que es una labor país por país, establecimos eso, se debería tener en cuenta, sí, me leíste la mente y la garganta. Lo primero que hay que tener en cuenta es en qué medida yo debería estar observando parámetros y conversaciones sobre derecho público internacional. Y yo creo que es algo que se debería hacer primero. El riesgo de no hacerlo es que todas las medidas de construcción de los capítulos de la tributación internacional de cada país van a ser medidas unilaterales y casi que voy a decir, no, pues el día que yo haga un convenio, ese día me preocupo por cómo es mi contraparte en una relación económica, de resto no. Segunda conclusión: como la soberanía estatal tiene límites, ¿cierto?, esa construcción del sistema tributario internacional debería hablar un lenguaje común entre países, que yo creo, insisto, es el de la globalización y digitalización de la economía. En esos términos mínimos, yo creo que podríamos avanzar mucho sabiendo a qué le apuntamos, qué deberíamos grabar, qué no deberíamos grabar y cuándo se debería haber una distribución, digamos, de potestades tributarias. Y les voy a poner más adelante un ejemplo de entidades controladas del exterior que es bastante diciente de esto. Tercera conclusión: yo creo que es necesario de todas formas reflexionar, a pesar de lo difícil que esto vaya a ser en la práctica, si al construir un sistema tributario, tanto local como internacional, se debería estar observando una política de gobierno o de Estado, ¿sí? En países como los nuestros, ¿no?, importadores de capital, economías emergentes, países en vías de desarrollo, pareciera que el efecto de no tener un sistema tributario estable es muy significativo. ¿Sí? Los cambios frecuentes en las normas jurídicas generan un efecto, digamos, disuasivo frente a la inversión extranjera que, a mi modo de ver, es mucho peor de lo que uno se imagina. Y finalmente, la construcción de un sistema sin un método claro, ¿sí?, sin tener en cuenta todo lo que hemos venido hablando sobre observancia de principios de tributación internacional, sobre políticas de Estado, sobre cuál es mi relación con los otros países a la hora de construir un lenguaje sobre tributación internacional, me parece a mí que es todo persuasivo e indicativo de que lo que estamos creando simplemente es lo que llamamos en Colombia una colcha de retazos, ¿sí? Con lo cual, si me permiten salirme del libreto 2 segundos, yo les diría: sí, vamos a hablar de sistemas tributarios internacionales, pero yo creo que el mejor título para esta charla debería ser la importancia del método. Y aquí, para hacerle un guiño a nuestro querido Pablo, estaba viendo hace unas semanas una entrevista que le hicieron a Fito Páez, ¿sí?, el músico. Yo soy medio melómano, entonces me veo todo ese tipo de cosas. Y Fito Páez estaba hablando con el entrevistador sobre una canción que entre otras me gusta mucho, que se llama Cadáver Exquisito, no sé si la recuerdan. Pero lo importante de la anécdota es lo siguiente: construía él su canción y llegaba a la mitad de la armonía y llegó un punto en donde dijo: no, la canción no puede seguir así porque es absolutamente tediosa, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo nuevo en la canción. Y dice él que Fito es un tipo que no tiene mucho método, ¿sí? Es un tipo que confía básicamente en que la musa va a llegar y lo va a inspirar y eventualmente lo hace, y es más, al parecer el 99% de las veces lo hace bien. Pero no tiene un método. Y contaba él la anécdota de que en este caso, construyendo esta canción en particular, en ese momento de la composición se frenó en seco y duró 6 meses sin saber qué hacer. Seguramente Fito Páez se puede dar el lujo de esperar 6 meses a que la musa vuelva a iluminarlo. Lo que yo no creo es que la ausencia de método en el legislador tributario, por ejemplo, se pueda dar esos lujos. Yo creo que si uno está legislando tributariamente, no puede esperar a que el siguiente en 6 meses venga y arregle el problema que uno no supo descifrar. A lo que voy con esto es que la ausencia de método es muy costosa en términos de tiempo y en términos de seguridad jurídica, porque finalmente lo que produce es caos y lo que produce es una serie de decisiones de generar normas sin mucha revisión, sin mucho método, que se van acumulando. Y eso lo que produce, sin lugar a dudas, es un sistema tributario muy complejo. Y aquí otra anécdota que seguramente les va a gustar. En la administración de Obama, el que era el secretario o uno de los secretarios del Tesoro se vio abocado en algún momento a comparecer a una audiencia sobre temas fiscales. Al parecer había dejado de reportar unos ingresos en su declaración de renta y, aunque no era la única defensa, una de las partes, una de las piedras angulares de su defensa fue: mire, hubo un error, discúlpenme, pero es que el sistema tributario es muy complejo. Si eso le pasa al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, hágame el favor, si no nos va a pasar al resto de los mortales, ¿sí?
A lo que voy es, si el sistema tributario es intrínsecamente complejo y además lo empezamos a construir como una colcha de retazos, difícilmente se va a poder culpar a todos los contribuyentes por no poder dar la talla y por no cumplir todo lo que se espera de ellos. Entonces, por eso les decía, un mejor título para esta conversación debería ser la importancia del método. Y hablando de la importancia del método, además, yo siento que hay unas cosas que, o la premisa a la que yo quiero llegar con todo esto es, tal vez hay muchas cosas que podemos hacer antes de empezar a construir un sistema tan complejo y que nos pueden ayudar, ¿sí? Hay, por ejemplo, y hace muy poco, ahí fue donde tuve la gran fortuna de conocer a nuestros amables anfitriones, en las jornadas de Derecho Tributario Colombiano que ocurrieron hace unos meses en Colombia, la Administración de Impuestos hizo una conferencia que me pareció interesantísima. Estaban hablando más que todo sobre temas de facturación electrónica, Big Data y eso, pero uno de los datos muy importante, y además me parece fantástico poder citarlo porque no es mi dato, sino el de la Administración de Impuestos, es que solo con una mejor gestión en la Administración de Impuestos habían incrementado el recaudo en el equivalente a una reforma tributaria. ¿Listo? Entonces voy a dejar que eso aterrice, porque es un mensaje absolutamente potente, sin considerar incrementos en las tarifas, sin considerar nuevos impuestos. Solo una mejor gestión en la administración de impuestos generó el recaudo que otro gobierno hubiera esperado solo con una reforma tributaria, en general. Eso es absolutamente significativo, porque eso quiere decir que haciendo muy poco, ¿sí?, sin generar nuevos impuestos, sin subir tarifas, sin crear otro nuevo impuesto en el inventario de la ya larga lista de cosas que los contribuyentes tenemos que pagar, es posible aumentar el recaudo. Y de hecho, hay un estudio que a mí me parece supremamente interesante y lo comentaba con algunos de ustedes antes, y es un economista de Estados Unidos llamado Dan Ariely, es un especialista en economía del comportamiento. Hace muchos experimentos sociales y esos experimentos además son supremamente interesantes y didácticos, y uno de esos que hacía en relación con temas tributarios es el siguiente. A varios grupos de estudio les planteó declaraciones de impuestos. Entonces imagínense un formulario de la declaración de renta que era esencialmente el mismo tipo de formulario, pero con una diferencia. En un formulario la firma estaba al final. En el otro formulario, a los otros grupos de estudio, la firma estaba al comienzo. ¿Qué ocurrió? Luego de hacer este ejercicio durante muchos meses, se dieron cuenta que en promedio la información falsa en el formulario que tenía la firma al comienzo era 15% menos. Dicho de otra forma, si yo firmo al final, soy 15% más proclive a mentir que si firmo al comienzo. Entonces, fíjense lo interesante de esto. Si yo firmo al comienzo, de alguna manera estoy siendo consciente de que la información que sigue de ahí en adelante tiene mi impronta, tiene mi rúbrica, y estoy poniendo en juego mi honor, mi moralidad, ¿cierto? Mi vergüenza, que si yo firmo al final, pues ya lo que dije, lo dije, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y solo eso genera un 15% menos de información falsa. Ahora, yo no estoy diciendo que la solución al recaudo en todos los países sea cambiar el renglón de la firma, pero lo que sí quiero decirles es, parece que hay soluciones muchísimo más sencillas que la de las enajenaciones indirectas, que la de los precios de transferencia, que la de las entidades controladas del exterior, que la de los regímenes holding, para lograr un mejor recaudo y una menor evasión fiscal. Y si eso es cierto, vuelvo a mi pregunta de fondo, y es, ¿será que debemos complicarnos tanto la vida? Entonces, todo esto conceptual, que ustedes dirán, bueno, pero esto en la práctica, ¿qué tantos problemas nos genera? Pues yo lo quisiera aterrizar al caso colombiano. Y muchas de esas conclusiones seguramente las vamos a importar hacia Panamá, hacia Venezuela, hacia Perú, hacia muchos de los otros países, digamos, de la región que comparten nuestros atributos, pero yo quisiera usarlo simplemente como muestra de la hipótesis que quiero formular. Y la pregunta es si realmente existe un sistema tributario en Colombia, ¿cierto?, internacional. Y la primera pregunta que uno se tiene que hacer entonces es, ¿qué es un sistema? ¿Sí? Si uno utiliza la acepción más básica de sistema, es cualquier conjunto de elementos que tienen o comparten unos vasos comunicantes o algún tipo de conexión. Eso es literalmente lo que dice, o bueno, no literalmente, pero básicamente lo que dice la Real Academia de la Lengua. Entonces uno diría, bueno, pues perfecto, un sistema pareciera ser el que tiene Colombia. Es un estatuto tributario que tiene unas reglas de tributación internacional y en la medida que abordan un tema, digamos, común, pareciera ser un sistema. Yo creo que la pregunta de si hay o no un sistema es medio irrelevante. Creo que lo importante que uno tiene que descifrar es cuál es la
fuerza o la fortaleza de ese vínculo entre los capítulos, ¿sí? Entre mejor sea ese vínculo y mejor se comuniquen esos capítulos, pues mejor va a ser el sistema tributario, y entre más débil sea esa conexión, pues más débil va a ser el sistema tributario, más inseguridad jurídica va a generar. Si uno mira la doctrina internacional, en particular Roy Rohatgi, que ha hablado mucho de convenios, él dice que los principios que deberían orientar los sistemas tributarios internacionales son los que ven en pantalla. Y uno se pone a pensar si realmente este inventario o este chequeo se hace cada vez que se genera un nuevo capítulo de la tributación internacional. Por lo menos en el caso colombiano yo me atrevo a pensar que no, ¿sí? Que a veces ocurre o que se cumplen algunos definitivamente, pero que se hace el ejercicio metódico de plantear todos estos como parámetros de la discusión cuando yo creo una nueva norma de precios de transferencia o cuando creo un régimen de enajenaciones indirectas, me parece difícil pensar que eso ocurre. De hecho, en la práctica no se ve con tanta frecuencia. De modo que la pregunta de si Colombia tiene o no un sistema tributario internacional, la hipótesis es que no. Mi hipótesis es, el sistema tributario colombiano no es un conjunto ordenado de normas, ¿sí? De hecho, no es claro que realmente sea un sistema orientado por los principios del sistema tributario internacional. Y aunque cada uno de los regímenes puede estar bien intencionado y bien confeccionado, visto como un compartimento aislado, lo que yo veo es que al final del día no se hablan entre sí de la manera que deberían hablarse. Y esto lo que genera es una inseguridad jurídica que normalmente opera en contra del contribuyente, ¿sí? Para la muestra, varios botones. Primero, tenemos un régimen de enajenación de entidades controladas del exterior que, para los que no lo conozcan o para los que no les sea familiar el término, es algo así como un régimen de CFC o Controlled Foreign Corporations, como el que existe en Estados Unidos, en donde si un colombiano, imagínense un colombiano que es dueño de la compañía de Estados Unidos y esa compañía recibe de alguna manera rentas del exterior que sean pasivas, entonces la persona colombiana que cumpla ciertas condiciones estará obligada a incluir en su declaración de renta esas rentas pasivas. ¿Sí? Entonces, si yo, Andrés Hernández, soy el dueño de una sociedad en Estados Unidos y esa sociedad recibe dividendos, intereses o regalías, esos dividendos, intereses y regalías van a quedar en mi declaración de renta, así yo no reciba un centavo de eso. Esa es básicamente la regla. Sin embargo, la norma habla de entidades, no de sociedades, la norma colombiana. Y entidades son trusts, fundaciones, patrimonios autónomos, fondos, sociedades, muchísimos tipos de vehículos, algunos de los cuales en sus respectivos países ya son transparentes. Y les pongo el ejemplo de una LLC en Estados Unidos. Si de acuerdo con las reglas de Estados Unidos una LLC ya es transparente y el responsable de impuestos soy yo, pues difícilmente yo podría decir que me inventé esta estructura para no pagar impuestos, ¿sí? Ya yo voy a ser el contribuyente, ya yo voy a estar pagando impuestos en el periodo corriente. Luego parece difícil entender que el sistema tributario colombiano en este caso haya dicho, sabe que yo sospecho de esa estructura y usted hizo eso para diferir impuestos y no pagarlos. Luego vamos a cobrar el impuesto ya. Entonces parecería de alguna manera que se debió haber consultado, oigan, esto no puede ser una regla general para todo tipo de estructuras. Si es una estructura que artificialmente genera diferimiento, de pronto sí, pero si es una estructura que de acuerdo con las leyes de otro país ya era, digamos, transparente, ya generaba tributación, yo no sé si necesariamente Colombia tenía un derecho o un interés legítimo de gravar esas rentas. Primera cuestión. Y eso simplemente para mostrarles un ejemplo de cómo se construyó una norma tributaria internacional colombiana sin dialogar con lo que estaba pasando al otro lado del charco, ¿sí? Y eso me parece que ya es indicativo de la hipótesis de tal vez no estamos observando el derecho en general internacional público a la hora de construir nuestro sistema. Pero los errores también no son transnacionales. Los errores en nuestra legislación y la falta de método y la falta de conexión ocurre entre artículos. Y sin querer aburrirlos con lo que dice la legislación colombiana, les traigo solo dos artículos. El 883 y el 886 del Estatuto Tributario para mostrarles una cosa. Yo no sé, mis compañeros colombianos, si ya habían notado esto, pero a mí me llama poderosamente la atención lo siguiente. Si ven el artículo que estaba a su izquierda, el 883 me dice quiénes son los sujetos del régimen de entidades controladas. Y lo que dice es aquellas personas que tengan un 10% o más de la entidad controlada del exterior. Esas son las personas sujetas del régimen de entidades. Entonces, con base en eso, el entendimiento generalizado es, si una sociedad del exterior es controlada por colombianos, todo aquel que tenga un 10 o más tiene que incluir una partecita del ingreso pasivo en su declaración de renta. 3 artículos más tarde, el Estatuto Tributario dice,
No, o sea, en realidad son los controlantes. No son los que tengan el 10%, sino la realización de los ingresos del régimen de entidades controladas del exterior se da a ese nivel de los controlantes. Entonces fíjense que 3 artículos más tarde yo estoy diciendo, no, lo del 10 como que no es tan cierto, ¿sí? Y tengo que ponerme de acuerdo en cuál voy a aplicar. Y a riesgo de sonar impopular con mis amigos magistrados, yo voy a decir que la norma posterior debería primar. Otro tema que es relevante, fíjense que de nuevo, falta de método, falta de consultar cuál es la realidad de las operaciones. Si yo tengo una sociedad del exterior, el régimen de entidades controladas me dice, ¿sabe qué? Este es el listado de rentas pasivas que van a quedar sujetas al régimen. Y uno de los ejemplos es ingresos provenientes de la enajenación o arrendamiento de bienes inmuebles. Y uno diría, bueno, ok, si yo tengo un inmueble, una sociedad que es dueña de un apartamento en Estados Unidos y lo que hago es que esa sociedad arrienda el apartamento, pues quizás sí hay una sensación de que estoy poniendo eso en una sociedad para no pagar impuestos en Colombia. Pero si yo en cambio lo que tengo es una sociedad que se dedica a hacer esto profesionalmente, ¿será que debería estar castigado con la misma regla? ¿Será que no se trata de una actividad empresarial real que debería escapar a esto? Porque la ley no me ofrece ninguna excepción. De modo que voy a estar castigando con la misma regla 2 actividades empresarialmente sustancialmente diferentes. Pasa, por ejemplo, otra contradicción, otro problema con las estructuras que llamamos en Colombia en herradura. Y es, si un colombiano invierte en una sociedad panameña que a su vez tiene rentas pasivas de fuente colombiana, muy seguramente esas rentas pasivas, llamémoslas intereses, arrendamientos, dividendos, van a estar grabadas a la salida. Nuestro sistema tributario ya establece retenciones en la fuente como la mayoría de los demás países. De modo que la salida de esos recursos hacia Panamá ya va a tener una retención en la fuente. En ese caso se pregunta uno, ¿será que yo creé esta estructura para generar diferimiento? Ya el impuesto se está pagando. Entonces uno diría, me están castigando por una estructura que no tenía un fin de diferimiento. Y al final del día el régimen de entidades controladas del exterior, salvo mejor opinión de ustedes, es un régimen antidiferimiento. Si eso es así, primero hay una contradicción de términos. Pero segundo hay un problema aún mayor. Y es que las reglas de crédito tributario en Colombia, que normalmente permitirían que el impuesto pagado en el exterior se acredite, aquí no me van a servir de nada. Porque el impuesto que se está pagando en este caso es impuesto colombiano. Luego yo no tengo derecho a crédito tributario por impuestos pagados en el exterior. Entonces voy a tener la inclusión de una renta bajo el régimen ese, que ya pagó impuestos en Colombia, y ese impuesto al ser colombiano y no extranjero no me da derecho a descuento. Entonces, doble tributación. Voy a saltar un poco esto porque no me queda mucho tiempo, pero sí quisiera decirles cosas como que, además, si uno piensa en el régimen de entidades controladas del exterior, empieza a pensar cómo se interactúa ese régimen con otros regímenes que ya crea el estatuto tributario. Y un ejemplo concreto es el de las sociedades holding, ¿sí? Por un lado, el sistema, digamos, de entidades controladas del exterior, como les mencionaba, es un régimen antidiferimiento, diseñado para desestimular estructuras que interponen sociedades con el ánimo de diferir el reconocimiento de ingresos. Eso parece claro. Por otro lado, tengo un régimen ahora que se llama el régimen de compañías holding, que lo que pretende es crear una suerte de régimen territorial en Colombia exclusivo para ciertas compañías. Y lo que eso supone es lo siguiente: yo puedo tener una sociedad holding colombiana, que es cualquier sociedad colombiana que cumpla con los requisitos de inversión y de empleo, y los ingresos del exterior que reciba por causa de dividendos están exentos en Colombia. Y los dividendos que luego se distribuyan al exterior que provengan de esa cadena de dividendos extranjeros también va a estar sin impuestos en Colombia, sin retenciones ni nada. Entonces yo puedo tener un extranjero que invierta a través de una sociedad colombiana en una sociedad del exterior, y eso, digamos, ese tránsito a través de la sociedad colombiana no genera tributación. En esencia, un régimen territorial. La pregunta que genera eso es, ¿qué pasa si yo tengo una sociedad holding colombiana, ¿cierto?, que invierte en el exterior, ¿sí?, y esa inversión en el exterior es en una sociedad que es una entidad controlada del exterior? Entonces me va a aplicar el régimen antidiferimiento. Si la renta de esa sociedad extranjera, ¿cierto?, la entidad controlada del exterior, no es un dividendo, entonces no va a estar exento de impuestos en Colombia, a pesar de que si se me lo hubieran distribuido como dividendo, sí. Entonces ahí entra una contradicción de términos entre el régimen antidiferimiento de las entidades controladas del exterior y el beneficio que se pretendía con el régimen de sociedades holding, ¿sí? Y eso, insisto, hace parte de la falta de articulación que se desprende de la falta de un método de conversación a la hora de postular esto.
Incluso otra cosa que ha surgido mucho es en los grandes grupos empresariales no necesariamente hay una única sociedad que se incluye en el régimen holding. Como lo ven en pantalla puede haber varias compañías que son a su vez régimen holding, pero si yo tengo una sociedad extranjera que le distribuye a CH, a Compañía Holding Colombiana 1, un dividendo, ese dividendo queda capturado por el régimen holding y es exento. Pero si ese mismo dividendo se distribuye a la matriz, que también es una compañía holding colombiana, el dividendo ya quedó colombianizado. Entonces ya no es un dividendo extranjero y automáticamente se grava, a pesar de que es plata que de alguna manera no se deviene o no se origina en una actividad empresarial colombiana y debería estar exenta. De nuevo, falta de articulación. Luego hay un régimen también novedoso, y aquí estoy dándole solo unos, como les decía, solo algunas ilustraciones, que es el que denominamos régimen de enajenaciones indirectas, y este que sí que ha dado conversación en Colombia y sí que ha planteado dudas. Lo primero es cualquier enajenación indirecta que implique una venta de un activo colombiano se entiende como grabada en Colombia como si se hubiera vendido el activo colombiano, ¿sí? Y ahí uno piensa, ok, pero hay operaciones que en el exterior ya se considera que no hay enajenación porque no hay un cambio de beneficiario final o de beneficiario efectivo. ¿Será que la ley colombiana debería estar castigando eso? Ya la ley colombiana, como en muchos otros países, dice, oiga, cierto tipo de aportes o cierto tipo de reorganizaciones del patrimonio dentro de un mismo beneficiario final no deberían estar grabadas. Entonces, ¿por qué la ley colombiana va a grabar eso cuando ocurre en el exterior? Sin embargo, ese tipo de excepciones no existen, salvo muy contadas, y yo sí creo, sinceramente, que si la pregunta de ¿hay o no un cambio en beneficiario real es importante cuando hay una reorganización en Colombia? Pues con toda razón también debería ser una pregunta relevante cuando la operación ocurre en el exterior. Una siguiente pregunta que también es interesante es, hoy en día Colombia, distinto a lo que ocurre con Panamá, es un régimen no territorial sino de fuente mundial, ¿sí? Los residentes colombianos pagamos impuestos sobre nuestras rentas de fuente mundial y lo que ocurre es que en el régimen de enajenaciones indirectas, si Colombia 1 vende Panamá 2, en la gráfica a mano izquierda de ustedes, eso queda capturado por el régimen de enajenaciones indirectas, que es un poco curioso porque esa operación siempre iba a estar grabada en Colombia. Si es cierto que las sociedades colombianas van a pagar impuestos sobre lo que sea que hagan en cualquier lugar del mundo, la venta de acciones panameñas siempre iba a estar grabada, pero ahora le van a aplicar las reglas de enajenaciones indirectas. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en ese caso, si aplica el régimen de enajenaciones indirectas, el costo fiscal relevante es el costo que tiene Panamá en Colombia, no el costo que tiene el vendedor en las acciones de la sociedad panameña, que ya empieza uno a generar una serie de distorsiones importantes. En el caso 2, que es Panamá 1 vendiendo Panamá 2, es clarísimo que debería aplicar el régimen de enajenaciones indirectas, pero fíjense que a dos situaciones muy diferentes o con vendedores muy diferentes, la regla es la misma y no es clara la razón económica de por qué. Un poco lo que se ha argumentado es que era para dejar a los dos digamos, en mismas condiciones y en mismo terreno a la hora de calcular su impuesto, pero pensamos que eso no necesariamente va en línea con la regla general de que yo como colombiano igual iba a tributar sobre mis rentas mundiales. Existe además una falta de coordinación con otros regímenes cuando posiblemente hay activos ubicados en varios lugares. Si yo tengo el caso como el que ven en pantalla y una sociedad extranjera vende las acciones cuando se venden las acciones de la sociedad extranjera, el azul que ven en la parte superior, posiblemente va a haber una enajenación indirecta colombiana, luego Colombia va a disparar un impuesto, ¿sí? Pero además si hay un inmueble en un tercer país, es posible que ese país también tenga reglas de enajenaciones indirectas y diga, aquí también se va a pagar, ¿sí? Y la regla colombiana no es clara al respecto sobre cómo se operarían ahí los créditos tributarios o en qué país. Luego podría haber teóricamente un escenario de triple imposición. Hay un caso que a mí me encanta exponer porque llevo en pelea constante conmigo mismo durante 12 años y es el siguiente. En el 2010, si no estoy mal, mucho antes de que existiera el régimen de enajenaciones indirectas en Colombia, la Administración de Impuestos, que afortunadamente no está acá, sacó un concepto muy popular en Colombia que sigue vigente hoy, según el cual, en la estructura que ustedes ven en pantalla, si se liquida una sociedad extranjera, el accionista de esa sociedad extranjera, que en este caso es la sociedad de Estados Unidos, al recibir las acciones de la sociedad colombiana como consecuencia de la liquidación de la sociedad de Panamá, experimenta un ingreso o ganancia de fuente colombiana
y debería pagar un impuesto. Y un poco el racional de la administración de impuestos es la sociedad que se liquida, por supuesto, no genera ganancia, además está dejando de existir, pero el accionista sí está recibiendo un activo colombiano, por ende debería pagar impuestos si lo que recibe vale más de lo que tenía como costo. A mí siempre me llamó mucho la atención ese concepto, pero digamos que ahí está vigente y hay quienes están de acuerdo y hay quienes no estamos de acuerdo con esa doctrina, pero al margen de eso lo interesante es esto. Luego de que salió el régimen de enajenaciones indirectas, y fíjense lo curioso y digamos, lo impune de la contradicción, luego de que salió el régimen de enajenaciones indirectas, salió una nueva doctrina de la DIAN en donde dicen esto es una enajenación indirecta, cosa que a mí me llama poderosamente la atención porque o es blanco o es negro. ¿Sí? Una enajenación es o directa o indirecta, pero no puede ser simultáneamente las dos cosas. Y si en el 2010 esto ya era grabado, cuando no existía el régimen de enajenaciones indirectas es porque era directa. Y si hoy en día la DIAN me está diciendo que es indirecta, entonces es porque en ese entonces no era directa. Entonces van a tener que escoger. ¿Sí? Pero a mi modo de ver no debería estar grabado bajo ninguno de los dos regímenes, pero para darles la fórmula de la Coca-Cola, toda consulta causa honorarios. Entonces esas se las quedo debiendo. Pero en realidad el punto es, fíjense lo impune con que queda esa contradicción y las dos doctrinas de la DIAN están de alguna manera vigentes. ¿Sí? Y uno tiene que mirar cuál de las dos va a atender o cómo se va a distanciar de las dos si considera que es distinto el escenario. Hay un segundo caso que también es muy interesante y es cuando ya empiezo a interactuar con convenios de doble imposición y es ¿qué pasa cuando tengo un comprador indirecto de un activo colombiano? ¿Qué pasa si Alemania, en el caso que ven a la izquierda, vende las acciones de España? En ese caso, ¿será que yo tengo derecho a aplicar el convenio de doble imposición que tiene Colombia con España? ¿O lo que necesito es que el vendedor sea español? Y al respecto hay distintas teorías. Hay una primera interpretación que dice, mire, lo que yo necesito es que el vendedor, el perceptor de la renta, tenga derecho a convenio, así lo que esté vendiendo no sea un activo ubicado en el país con convenio. Es decir, la primera interpretación es, si España vende acciones de Alemania, hay derecho a aplicar el convenio entre España y Colombia porque quien está percibiendo la renta es español. Otra teoría es, no, lo que importa no es eso, porque lo que dice el régimen de enajenaciones indirectas es que uno desde el punto de vista colombiano lo que tiene que analizar o lo que tiene que asumir es que se vendió el activo colombiano. ¿Sí? Luego lo importante, que es la segunda interpretación, es quién es el propietario directo del activo colombiano. ¿Sí? Entonces, si lo que asume el régimen de enajenaciones indirectas es que se vendieron directamente las acciones de la sociedad colombiana, la presunción debería ir entonces hasta, pues entonces el presunto vendedor debería ser, en este caso, la sociedad de España o la de primer nivel, la que está inmediatamente arriba de la sociedad colombiana y hay derecho a convenio. Esa no es mi interpretación, yo sinceramente creo que en eso hasta allá no debería llegar el régimen de enajenaciones indirectas, me parece más bien que el perceptor de la renta y el que posiblemente va a estar grabado en España es el efectivo vendedor, luego ahí es donde hace más sentido aplicar el convenio. Pero fíjense que esto también hace parte de las preguntas que no se hicieron por falta, en mi opinión, de un método claro de elaboración del régimen. Y pasa algo muy similar con las fusiones. Las fusiones están listadas como tipos de enajenaciones indirectas, pero tiene una particularidad que a mí me llama la atención. Si ustedes se imaginan el caso de la fusión que está en pantalla, en donde la sociedad de Estados Unidos va a absorber a España, ¿sí? Uno podría decir, ok, la sociedad española o sus accionistas están enajenando un activo colombiano. Pero si esto va a pasar es de la siguiente forma, en donde los dos grupos se van a unir, ¿quién es el enajenante y es el enajenante de qué? ¿Importa, por ejemplo, quién es el absorbente? ¿Cambia la solución si se crea una nueva sociedad? Yo por lo menos creo que si la sociedad de Estados Unidos absorbe a la sociedad española, es claro que el grupo español está enajenando un activo colombiano, pero me parece igualmente claro que el grupo de Estados Unidos no está enajenando nada en Colombia. Sin embargo, hay una doctrina de la DIAN que dice que se tienen que evaluar los dos lados, ¿sí? A pesar de que el lenguaje que utiliza el Estatuto Tributario cuando habla de fusiones y escisiones grabadas, siempre es que el absorbente es el adquirente y el absorbido es el enajenante. Ese es el lenguaje que usa nuestro Estatuto Tributario. Sin embargo, la DIAN dice, sí, pero vamos a hacer el análisis como si los dos fueran adquirentes y enajenantes. Cosa que a mí, insisto, me parece que muestra la falta de articulación entre el régimen de enajenaciones indirectas y lo que se habla en el Estatuto Tributario sobre fusiones y escisiones. Y ahí no acaba el tema. Si uno se pone a mirar cuáles son todos los otros capítulos del sistema tributario internacional colombiano, si es que existe esa quimera, hay muchos otros que
son relevantes y todavía no se han terminado de descifrar. Por ejemplo, el tema de la estabilidad de los incentivos tributarios siempre está digamos, en discusión. El régimen en general de las reorganizaciones, les hablaba ahorita de las fusiones en el marco de la enajenación indirecta, que ya es un tema complejo, pero les quiero decir que es que nosotros en Colombia tenemos una regla que dice que las fusiones y escisiones son no gravadas si se cumplen ciertas condiciones y son gravadas si no se cumplen. Pero nadie sabe, a sol de hoy, y Julio Roberto, Miriam Estela, si me quieren corregir, adelante, pero yo no sé decir a ciencia cierta para quién están grabadas. ¿Sí? La mitad de la gente dice que están grabadas para las sociedades fusionadas como si hubieran vendido los activos, la otra mitad de la gente dice no, están grabadas para los accionistas como si hubieran vendido las acciones de las sociedades fusionadas. ¿Sí? Las dos cosas por supuesto generan efectos diametralmente distintos y impuestos a niveles distintos. Hay incluso quienes opinan, y hay un concepto de la DIAN bastante reciente, que parece indicar que se graba a los dos niveles, cosa que me parece absurda a todas luces. Y seguimos hablando de otras cosas como la propuesta o el rumor de que haya un impuesto a salida o un exit tax en cualquiera de sus variantes, la operación de instrumentos sintéticos como ADRs, si se trata o no de activos colombianos, de si la enajenación está grabada en Colombia o no, son cosas que no están reguladas, que son muy viejas y que todavía no se han abordado, digamos que sistemáticamente, y esto es simplemente una forma de listar los temas que pensamos nosotros, digamos, deberían hilarse y deberían ser el resultado de un método de conversación y de diagnóstico y de perfilamiento del sistema tributario internacional. Y solo para terminar, les quería mostrar que lo que yo estoy hablando es simplemente lo siguiente, o un poco la conclusión del análisis es la siguiente. Estamos tan afanados y tan urgidos por alimentar ese inventario de herramientas de tributación internacional en países como Colombia, que tenemos de todo. ¿Sí? Si lo comparamos con otros países como Panamá, Chile, Brasil, van a ver que en las distintas categorías hemos listado cuáles tienen Colombia, cuáles no, pero para allá vamos. Y para allá van todos los que sigan un poquito esa misma corriente de aquí lo que importa es tener eso chequeado en nuestro código tributario o en nuestro estatuto tributario, sin importar si estamos listos para adaptarlo, sin importar si estamos listos para implementarlo. Con lo cual la pregunta del comienzo de, oiga, ¿no será que hay cosas más sencillas que podemos hacer para aumentar el recaudo y para disminuir la evasión? Antes de montarnos en el caballo loco que es descifrar cuándo una fusión es o no una enajenación indirecta con o sin convenio. O sea, si ustedes me dicen, yo no soy capaz de descifrar ese tema. De modo que pensaría que los esfuerzos deberían estar, por lo menos en países como los nuestros, enfocados primero en facilitar el recaudo, en mejorar la gestión de la administración de impuestos, sí, cambiemos la firma del formulario, pongámosla arriba, yo no sé, pero si eso ayuda, mejor. Hoy en día yo pensaría que el primer punto de contacto entre la administración de impuestos y los contribuyentes para asegurar un mejor recaudo es que el contribuyente diga, ¿sabe qué? Yo entiendo este sistema tributario y soy capaz de cumplirlo. Y hay menos formularios que llenar y de pronto no me voy a preocupar todavía con el tema de beneficiarios finales. De pronto así generamos mucho más recaudo y una mejor relación entre la administración de impuestos y el contribuyente de la que estamos generando hoy en día con ese arsenal que literalmente nadie sabe cómo manejar. Las conclusiones, insisto, como las ven en pantalla, tienden a generar la hipótesis o a confirmar la hipótesis de que siento que los vínculos que estamos creando en los distintos capítulos que conforman nuestros sistemas tributarios no son buenos. Y eso opera, en mi opinión, principalmente en contra del contribuyente. En países como los nuestros opera perversamente y drásticamente en contra de la inversión directa, ¿sí? Y eso al final del día genera unas complejidades que difícilmente se van a superar a menos que se revise todo el sistema desde el punto de vista, como lo decía, de la soberanía estatal, de la relación con el derecho internacional público, desde una cuestión de cuál es el método con el que yo voy a abordar esto y ojalá, aunque suena ingenuo, desde una política de Estado y no de gobierno. Muchas gracias.